A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Valentina Morales, es psicóloga educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología Educacional de la Universidad de Chile, cuya tesis fue sobre los significados y prácticas de docentes en relación a la salud mental de sus estudiantes. Por cerca de 7 años se ha desempeñado como encargada de convivencia escolar en comunidades educativas, además de poseer amplia experiencia en inclusión y bienestar en educación superior. Entonces le damos el paso a Valentina para que inicie con la presentación. Bien, muchas gracias, Juan Ignacio. Buenas noches a todas, a todos. Voy a compartir la pantalla y mientras hago eso, les quiero comentar, como salía en la presentación de este seminario, que esta instancia va a ser bastante expositiva, a diferencia de cómo suelen ser mis clases, ¿ya? Para que no se asusten. Pero para que aprovechemos el tiempo, va a ser así en esta ocasión, ¿ya? También les quiero comentar que a medida que vayamos avanzando en la charla de hoy, podemos, ¿cómo se llama? Las dudas que les vayan surgiendo, si es que no logramos resolverlas hacia el final, porque vamos a tener un tiempo acotado para eso, igual ustedes tomen nota de sus propias preguntas en lo que tengan a mano, un cuaderno o algún otro, o algún dispositivo electrónico, porque va a ser muy importante guardarlas para la clase para las clases del curso. Ya les voy a explicar por qué, ¿ok? Entonces, van a tener este material y luego la oportunidad de resolver las dudas tanto en el curso como al final del seminario, ¿ya? Así que el monólogo de la próxima hora que nos espera no suele ser así en las clases, pero vamos a aprovechar el tiempo de esa manera. Entonces, ¿cuál es la idea de encontrarnos el día de hoy? Queremos conocer y hacer algunos análisis de los principales marcos normativos vigentes en nuestro país que tienen que ver con convivencia escolar y violencia escolar, ¿ya? Digo principales porque seguramente ustedes ya saben, si es que trabajan en convivencia escolar o relacionados con comunidades escolares, sabrán que las circulares que, por ejemplo, regulan los reglamentos escolares promulgadas en diciembre del año pasado ya fueron derogadas por una nueva y eso siempre nos complica un poco, entonces hay que saber el núcleo del marco normativo para saber cuál es nuestra brújula en todo este proceso. Al mismo tiempo, nos vamos a fijar principalmente en aspectos concretos para resolver o abordar situaciones críticas en un establecimiento educativo y revisando una guía que luego ustedes van a poder revisar en detalle si es que buscan el documento que igual va a quedar aquí alojado, pero para que vayamos haciendo dialogar las ideas con un poco la vida cotidiana en un colegio, en una escuela, ¿verdad? En ese sentido, también vamos a plantear como uno de los pilares fundamentales del abordaje de las crisis u otras situaciones que ponen a prueba las capacidades de gestión de nuestros establecimientos, el cómo se deben articular distintos equipos desde sus diferentes perspectivas, sumando a ese proceso las familias y estudiantes de la misma comunidad educativa. ¿Ya? Y vamos a conversar también sobre cómo hay distintas perspectivas, distintas disciplinas que se posicionan respecto a la educación y que a veces conversan o a veces están en tensión, ¿ya? De alguna forma, conocerlas hace que navegarlas sea un poco más amigable, ¿ok? Recuerden que también pueden ir dejando comentarios o preguntas en el chat y a medida que sea posible yo los voy a ir incorporando para que así este espacio sea un poquito más de todos y no solamente mío, ¿ok? Partamos entonces con un marco teórico fundamental que si ustedes son educadoras, docentes, trabajadoras sociales u otro profesional del área de las ciencias sociales, quizás de alguna manera nos suena, ¿verdad? Hay un modelo cuando estudiamos psicología del desarrollo que se llama modelo ecológico, que plantea principalmente que el desarrollo de las personas toma lugar en diferentes sistemas, en diferentes instancias, contextos, grupos de personas, etcétera. Dentro de las cuales hay mayor cercanía, como puede ser nuestro hogar,
a mayor lejanía, pero no por eso menos impacto, como la cultura o el idioma o el país en el que nos encontramos, ¿verdad? Teniendo eso en mente, de las ideas fundamentales que no solamente nos ofrece la teoría en educación, sino que también la política nacional de convivencia educativa, promulgada hace ya 2 años, que las escuelas y las distintas instituciones educativas, comprendiendo desde educación parvularia hasta educación superior, educación especial y educación para jóvenes y adultos, es que este debe ser un espacio de encuentro. Necesariamente se da así y va a depender de nuestra gestión que este encuentro sea más bien promotor del aprendizaje y el desarrollo y protector para que aquello ocurra y no amenazante ni riesgoso, ¿ok? Sin embargo, en este espacio de encuentro podemos encontrar tanto vínculos que nos contengan y que promuevan el desarrollo de niñas y niños, sobre todo, pero también hay tensiones porque es un espacio de encuentro que quizás logramos escoger, pero no escogemos evidentemente a las personas que también forman parte de ese espacio. Ya, es bien obvio lo que estoy diciendo, pero es una de las cosas a tener en mente para explicar por qué hay situaciones cotidianas que a veces se convierten en críticas. Y también es un espacio de protección en el sentido de que los establecimientos educativos somos responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de niñas y niños y somos garantes de su protección. Por lo tanto, también se espera que actuemos cuando algo nos alerta en esta línea sin resolverlo, pero estableciendo redes. Vamos a llegar a eso también. Pero partamos con estos 3 puntos fundamentales para comprender por qué cada establecimiento educativo debe trabajar en red, porque de lo contrario estamos yendo en contra de lo que se sabe en la teoría, en la investigación y también en la propuesta de la norma, ¿verdad? Primero, debemos recordar que estos distintos sistemas, la familia, el colegio, mi grupo de amigos que me encuentro en el taller, en mi barrio, el barrio de mi escuela, las personas de mi familia extendida que a veces van de visita al colegio, tenemos también el Ministerio de Educación y lo que propone o lo que exige, el valor de nuestra sociedad, nuestra religión, distintos aspectos de nuestra cultura y de nuestra identidad interactúan entre sí y estas influencias se generan en distintas direcciones. Es decir, los valores de nuestra sociedad de alguna manera se reflejan, por ejemplo, en nuestros proyectos educativos, ¿verdad? Yo creo que ninguna de nosotras aquí ha leído un proyecto educativo que vaya en contra de lo que nos parece éticamente correcto o en contra de lo que explícitamente propone nuestra Constitución, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos un marco normativo global y esta especie como de reglas que no están escritas en ninguna parte, pero que son cosas que no se nos ocurriría transgredir y estas estarían en el macrosistema. Al mismo tiempo, nuestro colegio quiere formar habilidades o valores en niños y niñas porque se espera que en el futuro sean ciudadanos que practiquen justamente la ciudadanía llevando a la práctica estos valores de honestidad, responsabilidad, liderazgo o lo que queramos destacar. Si ocurre algo en mi familia y yo voy a trabajar mañana, quizás me voy a ver afectada de alguna manera y eso va a impactar en mi relación con mis estudiantes. Si hemos notado también todas aquí quienes son profesoras, profesores, que cuando, por ejemplo, hay algún duelo en una familia, también los niños lo hacen notar con su conducta y así son cosas que se van cruzando, ¿verdad? Eso significa también que hay distintos aspectos de la sociedad, positivos, negativos, difíciles, complejos, permanentes, anecdóticos, etcétera, y todos los cambios que esto implica. Un ejemplo muy a la mano que tenemos de esto es todo lo que pasó durante la pandemia del COVID en el sistema educativo. También ocurre cuando hablamos de cambios políticos importantes. Hablamos también de cambios demográficos. Todo eso se expresa en la escuela, lo cual no significa, y esto es muy, muy importante,
no todo problema que se expresa en la escuela es un problema escolar. Ya seguramente hemos escuchado mucho hablar de violencia escolar y hablamos de violencia escolar, pero estamos escuchando como un poco el reporte policial, cuando en realidad estamos hablando de educación. Entonces, eso también es interesante y quizás es uno de los apuntes fundamentales de este espacio, que no todo problema que se expresa en la escuela es un problema escolar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si fuera así, el colegio tendría que poder resolverlo todo: la salud, la desigualdad, la pobreza, la crisis de seguridad, y no es así, ¿ya? Y en este sentido, podemos tomar este último punto, que refiere que cuando los niveles del sistema, es decir, desde la coordinación familia-escuela hacia las instituciones públicas, lo que ocurre en otros entornos de la sociedad, actúen de manera coordinada, es que hay un espacio más coherente y protector para niños, niñas y jóvenes. Al contrario, y al mismo tiempo, cuando esto no ocurre, es que se generan tensiones, choques, desacuerdos, y situaciones complejas de abordar, ¿ya? Y es ahí entonces que, como profesionales de la educación y adultos responsables de una comunidad educativa, debemos plantear el diálogo como una herramienta para encuadrar cuál es nuestro rol y por qué debemos ponernos de acuerdo. Si damos un ejemplo cotidiano y que seguramente nos identifica a la mayoría de nosotras, es cuando, ¿cuántas veces hemos escuchado de nuestros estudiantes que alguien en su familia les dijo: no, si es que alguien te pega, tú pegas, y yo te doy permiso para que te defiendas? Seguramente, y en incontables ocasiones, con niños y niñas de diferentes edades, posiblemente más frecuentemente con niños. Hay una expresión de nuestras ideas como sociedad, y como colegio nunca vamos a poder correr ese límite, entonces las familias deben adherir, perdón, a ese discurso, etcétera, ¿ya? En primero básico, en primero medio, y ahí nos toca explicar por qué una respuesta agresiva no resuelve el trasfondo del problema, sino que genera uno nuevo, y eso por dar solamente un ejemplo, ¿verdad? Entonces, este es nuestro contexto y el colegio afortunadamente no está solo, pero sí nos cargan distintos fenómenos en la sociedad. ¿Cómo se aborda entonces lo que sí corresponde al ámbito educativo, al menos cuando se refiere a convivencia escolar? Antes de la ley vigente a partir de abril de este año, sí eh, ya estaba publicada, ya se había promulgado la política de convivencia educativa. Y de la mano con la política y la lista de orientaciones o de exigencias, la verdad, para las instituciones educativas, se desprenden también cartillas, que son documentos prácticos que nos muestran cómo abordar distintas tareas asociadas a la gestión de la convivencia escolar. Hay una cartilla específica para conformar el equipo de convivencia, otra para hablar de prevención de la violencia, otra sobre convivencia en educación parvularia y así. Pero lo que mostramos acá, que es la definición, el objetivo y las estrategias, es lo que trasciende todos los niveles educativos. Vamos a entender primero entonces que la convivencia es un conjunto de interacciones y relaciones, tanto entre las personas como entre la institución educativa y otras organizaciones. Lo más importante de esto es que recordemos que las interacciones y las relaciones se dan siempre, en todo espacio, de manera permanente. Y va a depender de nuestra decisión que estas interacciones y estas relaciones tengan ciertas características y no otras. Yo siempre doy este ejemplo: incluso una clase expositiva en la que yo hago un dictado, ¿no?, donde uno puede asumir que no hay interacción alguna, es un espacio de encuentro en que ocurren cosas entre las personas. Si es que yo estoy haciendo un dictado y un compañero le quita un material a otro niño, yo puedo decidir abordar eso como un problema de conducta o como un problema de trato entre pares. La decisión que yo tome va a dar forma o va a dar un mensaje respecto a esa interacción específica, ¿ya? Entonces, a lo que voy con esto es que relaciones hay siempre,
aunque no hagamos nada al respecto, por lo tanto debemos hacer algo al respecto para que esto corresponda a lo que pretende nuestro proyecto educativo, ¿ya? Y es por eso que el objetivo general de este marco normativo es que las comunidades educativas, no solamente escolares, podamos promover una convivencia consciente de sí misma. Es decir, que estemos habitualmente conversando y poniendo atención a cómo nos tratamos, cómo son nuestras prácticas, cómo gestionamos nuestros procesos, para que de esa manera vayamos viendo si, sí, hago un paréntesis para comentar que hay alguien que cree que le está mandando mensajes a una persona y en verdad no están llegando a todos. Así que si pueden tener esa conversación en privado, lo agradecemos porque yo personalmente me distraigo mucho, ¿ya? ¿Y qué estaba diciendo? Ah, ya. Entonces, vamos, la idea es que vayamos poniendo atención a nuestras formas de gestionar la convivencia porque debemos tener en mente estas, si acaso nuestras decisiones y nuestro funcionamiento cotidiano responde a los principios de cuidado colectivo y de inclusión. Es decir, todas las decisiones y todas las interacciones que se dan en una escuela, por ejemplo, están dentro de este gran marco que son los principios o están reñidos con eso de alguna manera. Sé que voy a hacer una actividad competitiva que genera involucramiento, no está mal competir. ¿Hay alguna regla que hable de cómo nos vamos a tratar o estamos promoviendo más bien pisotear a las otras personas? Incluso en esas situaciones tan concretas, es importante tener en mente que esos son nuestros parámetros fundamentales, la inclusión y el cuidado mutuo y la responsabilidad compartida en el cuidado mutuo, tanto con niños y niñas en formación como con las personas adultas. El supuesto a la base es que de esa manera, en un espacio educativo cuidadoso e inclusivo, es que vamos a aprender a convivir de manera que podamos aportar a la sociedad. Esto quizás sintetiza lo que decíamos antes sobre cómo los distintos sistemas de la sociedad interactúan entre sí. Y tal como lo que ocurre en el entorno o en la vida pública, en el ejercicio de la ciudadanía, influye en la escuela, nuestro rol como espacio educativo es transformar justamente el espacio público a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Y si nos preguntamos cómo se hace esto entonces, no quiero detenerme en este detalle porque quizás es suficientemente autoexplicativo y pueden revisarlo, pero lo que quiero hacer énfasis aquí es lo siguiente. Cuando nos sentemos a planificar nuestro plan de gestión, nuestro plan de mejoramiento o nuestras clases, o seamos asesoras para crear reglamentos, ¿cierto? Para quienes aquí son abogadas, si una estrategia es buena o no, nos ayuda mucho a pensar si acaso se parece a alguna de esta lista o no. Por ejemplo, em, estamos en la época de revisar nuestros reglamentos antes de ajustarlos a la nueva ley, ¿verdad? Entonces hay cosas que yo voy a tener que mantener y cosas que voy a tener que incorporar. Yo voy a revisar lo que hay en mi reglamento vigente y si es que falta alguna de estas, participación, canales de comunicación, formas de resolver, enseñar a resolver conflictos, etcétera, eso es lo que tengo que agregar. Al mismo tiempo, si es que yo soy profesora de lenguaje y estoy diseñando mis clases, quizás va a ser importante que yo pueda tomar alguna de las unidades de producción de textos para hablar sobre resolución de conflictos, por ejemplo. Quiero hacer un debate, etcétera, ¿ya? A lo que voy con esto es que cuando veamos en cómo se lleva a la práctica este objetivo es a través de estas estrategias, ¿ya? Si hay alguna duda de eso, podemos dejarla igual y ver si le damos espacio hacia el final de esta charla. Ahora bien, yo les decía que en 2024 se publicó esta política y el 2000, no quiero inventar la fecha, pero varios años antes estaba la ley de violencia escolar. Sin embargo, actualmente ya está vigente la ley de convivencia educativa. Vamos a ver ahora entonces cuál es la síntesis de esta propuesta.
¿Sabías que acaba de presentarse un nuevo proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas? Te invito a conocerlo. La convivencia es esencial para el aprendizaje y el desarrollo personal de las y los estudiantes. Promover buenas interacciones dentro de la comunidad escolar y su entorno es crucial para el bienestar. Desde el fin de la pandemia, los episodios de violencia en escuelas y liceos han ido en aumento. En 2023, 3 de cada 4 denuncias estuvieron relacionadas con conflictos de convivencia. Por eso, el nuevo proyecto de ley de convivencia busca abordar este problema de forma integral, impulsando iniciativas para que los establecimientos sean espacios de protección y bienestar, en donde se prevengan situaciones de acoso y conductas que afectan la convivencia. El proyecto tiene 4 ejes de trabajo. Primero, establece el rol del Estado en la promoción de la convivencia, propiciando el trabajo intersectorial para hacer de la convivencia un aprendizaje relevante a lo largo de toda la trayectoria educativa. Segundo, establece la obligatoriedad de que los establecimientos cuenten con un coordinador de convivencia de dedicación exclusiva e incorpora lineamientos concretos para los planes de convivencia y los reglamentos internos, promoviendo un enfoque pedagógico para esta materia. Tercero, a través de la Política Nacional de Convivencia Educativa y el trabajo conjunto de la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, se busca favorecer la articulación de las iniciativas que llegan a las comunidades educativas. Y cuarto, garantiza el bienestar de los equipos educativos frente a conductas de acoso, violencia o discriminación, propiciando ambientes laborales seguros y saludables para cada docente, asistente de la educación y directivo, porque una buena convivencia educativa es el centro de una educación de calidad. Con tu apoyo podemos construir el ambiente positivo y seguro que necesitamos para crecer y desarrollarnos. Eduquemos para la convivencia. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Gracias. Uno pensaría que después de tantos años de clases online, a uno ya no se le olvida volver a prender el micrófono. No es así. ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya. El documento de la ley es público, podemos revisarlo así como tomarlo de consulta habitual, pero si quisiéramos rescatar los temas principales o los puntos principales son los siguientes. El objetivo es que las comunidades educativas sean espacios de protección y bienestar, no solamente para estudiantes. Eso plantea, por supuesto, que tanto un alivio como una mayor exigencia, ¿verdad? Porque ¿cómo logro cubrir el currículum extensísimo que tenemos en historia y geografía, por ejemplo, y al mismo tiempo resguardar el bienestar del equipo docente de esa asignatura, por ejemplo? Pero cumplimos un poco con lo básico, que es recordar que para que haya bienestar, para de verdad poder hablar de bienestar de manera responsable, esto debería estar dirigido a todos los miembros de la comunidad. ¿Cómo se hace esto entonces? A través de, un poco siguiendo la propuesta teórica de escuela total, que significa que vamos a incorporar acciones en nuestra gestión para prevenir y erradicar el acoso escolar, la violencia en sus distintas expresiones y la discriminación a través de acciones de promover habilidades para convivir, prevenir violencia escolar y dar atención focalizada junto con articular la escuela con otras organizaciones. ¿Qué significa esto? Para comprenderlo, nos sirve recordar cómo funciona nuestro modelo de salud pública, en la que hay mucho más consultorios que áreas de atención especializada, porque se espera que la mayoría de las personas estemos activamente cuidando nuestra salud y sabiendo cómo tomar decisiones al respecto y que no lleguemos todo el tiempo a urgencias porque hay cosas que no logramos cuidar antes, ¿verdad? Em, ese modelo aplicado a la educación funcionaría más o menos similar. Es decir, yo como encargada de convivencia debería preocuparme la mayor parte de mi tiempo en hacer actividades de promoción de habilidades de diálogo, empatía, autorregulación, etcétera, a través del juego, clases u otros espacios, prevenir ciertos riesgos específicos de violencia escolar cuando reconozco ciertas señales de alerta en algunos grupos,
Y atención focalizada, que significa resolver aquellas situaciones de violencia u otro tipo de agresiones que ya manifiestas, ¿verdad? Ya no me sirvió promover habilidades, ya no fue suficiente prevenir porque igual le están haciendo bullying a esta persona y tengo que resolverlo. Y si dentro de ese proceso yo me encuentro con que alguna de las personas involucradas sufre algún padecimiento en su salud mental, necesito articularme con algún centro de salud o profesional externo. ¿Ok? Esa es más o menos la lógica del modelo de gestión. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado para que esto funcione? Ser un promotor activo de que las comunidades educativas deben ser lugares de buena convivencia, buen trato y no discriminación. Y nuestra comunidad, es decir, todas las personas que componen la comunidad, familias, estudiantes, auxiliares y los distintos equipos, participamos en la promoción de una buena convivencia con nuestro comportamiento cotidiano. Eso es un mega resumen y si queremos encontrar más información, vamos a este enlace y encontramos no solamente la ley, sino que distintos documentos, porque estamos viendo esta página, ¿cierto? No solamente la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Sí, gracias, Alicia, aquí hiciste como un asentimiento chiquitito. Entonces, sabemos entonces que esa ley, estamos todavía en el periodo de transición para que la conozcamos bien, ¿verdad? Entrando en vigencia en julio de este año. Y en ese sentido, la superintendencia es cada vez más un ente formador que fiscalizador. Ya vamos a ver por qué, básicamente porque ese modelo se colapsó a sí mismo, entonces hay que devolverle un poquito de confianza a las escuelas, ¿verdad? Entonces, aquí podemos encontrar más información sobre cómo consultar sobre diferentes normas y otra herramienta muy importante, orientar nuestra toma de decisiones a partir de los datos. Podemos preguntar sobre cómo usar los datos de los indicadores de desarrollo personal y social del CIMSE y del diagnóstico integral de aprendizajes. ¿Ok? Encontramos distintas guías, prácticas y otras orientaciones. ¿Ah? Quería mostrar eso para que recordemos que son recursos disponibles, muy importantes de tener a mano. Y en esa línea, entonces, dentro de lo que dispone la normativa vigente y las orientaciones de la superintendencia, es que vemos específicamente una guía, y aquí quizás es la relación más cercana con el curso al que los queremos invitar, ¿verdad? Una guía que se llama exactamente así, Guía Práctica, Medidas de Seguridad en Establecimientos Educacionales. Ups, sí, aquí está. ¿Ya? Es este documento, no es muy largo, pero vamos a recoger aquí entonces los principales mensajes que quisiéramos destacar. Cuando hablamos de seguridad en educación, no hablamos solamente de prevención de riesgos, pero la prevención de riesgos como disciplina debe ser parte de la construcción de la seguridad. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Y este documento sugiere algunas medidas concretas que sugiero yo personalmente sean parte de, por ejemplo, nuestras reuniones de equipo de gestión y también podemos seleccionar algunas de ellas para conversar con consejos de profesores y las entidades de representación de nuestra escuela como centros de estudiantes, centro de padres u otro tipo de agrupación. ¿Ok? Partamos con esta primera idea que relaciona la percepción de seguridad, más bien, con la convivencia escolar. Una de las acciones prácticas fundamentales para hablar de ambiente seguro y de ambiente bien tratante es que hayan reglas públicas claras y que orienten a las personas que deben aplicar la norma. Es decir, si yo como profesora, cada vez que hay un problema entre estudiantes, tengo que usar mi criterio para saber qué hacer o saber qué es, primero, mi criterio va a ir cambiando si es que no tengo una orientación suficientemente clara. Y segundo,
Es muy desgastante tomar decisiones constantemente. Por lo tanto, necesito una orientación, ¿ya? Y lo más importante respecto a esto es que la perspectiva con la que se abordan las situaciones de maltrato y violencia escolar debe ser formativa, preventiva y participativa. ¿Qué significa eso? La pregunta pedagógica detrás de esto es, si este estudiante cometió una falta, ¿cómo convierto este proceso en un proceso de aprendizaje? Si yo quiero que mi estudiante comprenda esta conducta o el sentido de esta norma, ¿qué espacio formativo o qué proceso formativo vamos a desarrollar para que lo aprenda? Recordemos que las medidas disciplinarias son parte de un proceso formativo en la medida en que sirven para señalar un límite, para decir, oye, esto está mal, esto no se hace. Y ese es el primer paso. Pero para que comprendamos por qué no se hace y para que comprendamos qué hacer entonces, se tiene que dar un proceso formativo que no necesariamente es algo con muchos pasos, pero a veces es el tono en que yo, por ejemplo, como inspectora voy a conversar con mis estudiantes. ¿Ya? Son pequeños cambios, pero que generan mayor o menor impacto según si tenemos esto en mente. La perspectiva preventiva significa que no necesito encontrar algo grave para actuar, ¿ya? A veces una broma, hay- esta es de las situaciones estresantes que uno como profe tiene que tomar decisiones en segundos, ¿verdad? Estoy haciendo clase, estoy explicando algo, un niño dice algo que no entendí, todos se ríen menos uno. Yo puedo decidir pensar como ya, bueno, son cosas de niños, o puedo observar, dejar a la gente, a los niños trabajando y conversar con la persona que hizo la broma y preguntarle cuál era el chiste, por qué todos se rieron menos tal persona, por qué cree que me llamó la atención eso, y pedirle que no lo haga más. Frente a eso, muchas veces como lo dejamos pasar, ¿cierto? Pero si el niño que no se rió de ese chiste un día golpea a ese compañero en la mitad del patio, seguramente nos va a llamar mucho la atención. Pero eso va a ser la punta del iceberg de todas estas mini interacciones que yo no noté. Eh, ¿Me explico? Es decir, es bueno abordar estas primeras señales de alerta para evitar algo indiscutiblemente violento. Y respecto a la perspectiva participativa, seguramente saben también que para explicar los tipos de participación hay un esquema que se llama la escalera de la participación, que hay distintos niveles y el más básico de ellos es tener información. Una forma de participar es conocer lo que alguien más ya dispuso, conocer mi reglamento, conocer las distintas medidas, etcétera, para que no me puedan decir, profe, es que yo no sabía. Entonces, estudie ese reglamento, léalo, difundámoslo. Hay otro nivel de participación que tiene que ver con tomar en consideración o preguntar tu opinión. Ahora que tú ya sabes cuál es tu reglamento, ¿qué opinas? ¿Me parece bien? ¿Me parece justo? ¿Me parece arbitrario? ¿Me parece exagerado? Etcétera. Y ahí tú puedes decir, gracias por compartir, el reglamento va a seguir igual. Y hay otro nivel más complejo de participación en el que decimos, mira, tenemos que definir qué se hace cuando molestan a un compañero, qué está bien, qué está mal. Tu centro de estudiantes, ¿qué opinas? ¿Cómo recogemos información? Y resulta que tenemos un espacio de discusión, nos sentamos a escribir, etcétera. Es una participación mucho más, ¿cómo decirlo? Donde las personas que forman parte de ese proceso tienen más injerencia en los procesos de cambio, ¿ya? Eso es algo importante. Si recordamos cuando revisamos la política de convivencia y vimos las estrategias, hablamos que la participación, más que un gesto concreto, era una forma de hacer distintas cosas. Y el PICE, el Plan Integral de Seguridad Escolar, es un asunto de prevención de riesgos, pero se puede hacer más bien, se debe hacer de manera participativa. Va a ser muy distinto un PICE en una zona de aluviones en el norte de nuestro país que un PICE en una escuela rural donde hay estufa a leña en la sala. Estoy exagerando, lamento el estereotipo, pero es para ilustrar qué tipo de cosas se tienen que tomar en consideración, ¿verdad? También es distinto un PICE en un contexto
no sé, si es que han ocurrido hechos de violencia o delitos en el entorno de la escuela, por ejemplo. Entonces, para que esta propuesta sea adecuada a mi comunidad, es que tenemos que considerar la visión de la comunidad, ¿ya? La evaluación de los riesgos es algo específico y para que funcione es un problema compartido, ¿ya? De la mano con lo primero, también debemos fortalecer los planes de formación ciudadana, ¿ya? Porque el supuesto es que si es que logramos participar, cuidar a nuestros pares, tener un pensamiento crítico, estamos formando ciudadanos más responsables con la vida pública, con otras personas, etcétera. No está de más recordar que todos los procedimientos y planes que se generan en un colegio, de seguridad, de convivencia, planificación de clase, etcétera, no pueden competir o ir en contra del reglamento ni del proyecto educativo, ¿ya? Eso tiene que haber personas encargadas de conocer todo para encontrar estas posibles incoherencias entre los documentos. Aquí es algo interesante y es una muestra de que, si bien no todo problema que ocurre en la escuela es escolar, pero hay que hacernos cargo de alguna manera y sabiendo cuál es nuestro límite, ¿cierto? Es esta idea de que en nuestro plan de gestión de convivencia debemos incorporar acciones relacionadas con prevención de violencia y resguardo de derechos y salud mental. ¿Por qué salud mental? Porque cuando una escuela ofrece factores protectores para el bienestar emocional y la salud mental, es más probable que esas personas, niños y niñas, cuiden a otros. Al revés también podría ser. Cuando una persona sufre o padece alguna afectación a su salud mental, a veces lo manifiesta a través de daños a sí mismo o a otros. ¿Ya? Entonces, si recordamos la iniciativa de hace algunos años de A Convivir se Aprende, también estaba muy relacionado bienestar, salud mental, convivencia, etcétera. ¿Ya? Y porque además de los primeros dos puntos que dije, estar en un entorno violento donde se instala el maltrato como una forma habitual de relacionarnos es un estresor muy importante, afecta la salud mental de principalmente niños, niñas y jóvenes. Y si es que estoy en ese modo alerta, porque en cualquier momento alguien se ríe de mí, alguien me roba las cosas, alguien me pega en el pasillo, etcétera, em, se ve muy, muy entorpecido el proceso de aprendizaje, ¿ya? Yo no puedo estar poniendo atención a la clase de matemáticas si tengo si en cualquier momento me va a llegar una pelota de papel en la cabeza, por ejemplo. Esa sensación em, es algo que es importante trabajar con acciones concretas conocidas por todos, ¿ya? Ahí hay un ejemplo de cómo podemos vincularnos con el entorno. A lo mejor yo no sé tanto de salud mental, pero el consultorio ofrece una charla. A veces hay una universidad cerca de mi escuela, puedo invitar a hacer algún taller para jóvenes, etcétera, ¿ya? Y si pensamos en cómo incorporar a otras personas de la comunidad, eh, y definimos cómo usar nuestra subvención por ley SEP, por ejemplo, recordemos que tiene que haber al menos una persona, lo cual entendemos que ya es bastante poco, ¿cierto? Que se encargue de la convivencia escolar y que haya personal que supervise distintos espacios, ¿ya? A veces lo que define la experiencia escolar de un niño o niña es lo que pasa en el recreo. Por lo tanto, el recreo hay que pensarlo como un espacio educativo más, no un espacio que pertenece a los niños, sino que algo donde también somos responsables de lo que pase y de cómo se usa ese espacio de manera segura, ¿verdad? Em, Vemos aquí la síntesis de otros puntos a considerar, ¿cierto? Y vemos en un extremo quizás el cuidado de la salud mental de la comunidad y otro tipo de medidas del tipo resguardar el ingreso y salida. Em, si es que ustedes en sus escuelas, liceos, colegios han hecho por ejemplo, una kermés, un torneo deportivo, a veces porque nos parece que transmite un poco de desconfianza o porque simplemente no nos alcanza el tiempo, entran las personas que quieren estar ahí, salen y confiamos, ¿verdad?
Un espacio seguro es aquel en el que la confianza viene de la información. Entonces, controlar y tener procedimientos para distintas cosas es lo que hace que haya menos fugas de información y fallas en los procesos, ¿ya? Em, es menos probable que haya crisis si para cualquier asunto que nos preocupa hay algún tipo de procedimiento o alguna persona encargada. Si nadie sabe quién hace esto que nos está preocupando, como por ejemplo quién arregla el candado de la reja, es muy fácil que haya una situación crítica, ¿ya? Em, eso, espero haberlo explicado bien, pero quiero ilustrar como el, múltiples tipos de cosas que debemos preocuparnos, ¿ya? De las medidas disciplinarias ya hablamos, pero em, un entorno seguro es aquel en el que hay percepción de que hay consecuencias de las acciones. Em, lo cual no se hace público, por supuesto. Un niño o niña es libre de decir, ah, la profe no me dijo nada, pero podemos al menos garantizar que sí se realizó el proceso correspondiente. ¿Ya? Constanza, ¿tú quieres comentar algo? ¿Sí? ¿No? Te pregunto porque tu micrófono está apagado. Ahí sí. Sí, disculpa, no la tenía activada. Disculpa que te interrumpa, pero te puedo hacer una ¿Sí? consulta con este contexto. ¿Claro? Mira, el día de ayer mi pareja es profe de matemática Ujú, en un colegio de aquí de la Comuna del Bosque y pasó una situación con un alumno que el alumno tiene trastorno del espectro autista y el día de ayer ok. le tocó a mi pareja, a la profe. Y quiero saber como que, qué debería hacer ella porque dentro del colegio hasta ahora no se ha hecho nada, no se ha hecho ninguna gestión, ni tanto para ella que, o sea, la llevaron a la mutual, le dieron licencia, pero el colegio no está haciendo nada con el alumno sigue yendo a clases, entonces si tú me podrías ayudar o Mm. orientar qué podríamos hacer, si nos podemos valer de esta ley. A ver, son hartas cosas. Supongamos que ese es el único contexto que tenemos, ¿ya? Em, Creo que se cortó un poco en esa parte. Me decías que este estudiante agredió a tu pareja. Sí, le pegó un combo en el brazo. Ah, ya. Y fue a la mutual. Sí, Ya. y hicimos la denuncia también hoy día Carabineros hacia el estudiante, pero el colegio no ha hecho nada. Mm. Bueno, esa es una de las tensiones que enfrenta el colegio sobre inclusión o seguridad y seguridad de quién. Ahí es difícil de resolver. Pero hay pasos que son obligatorios con los que se debe contar. Yo me pregunto si acaso, por ejemplo, ese estudiante cuenta con un plan de acción frente a las desregulaciones, plan, el PAEC, no me acuerdo cuál se desglosa la sigla, pero eh, tiene que haber un plan específico para prevenir esas situaciones y que sea conocido por todos. Si bien dentro de los reglamentos escolares hay atenuantes a considerar, y algunas de ellas son los diagnósticos de cada estudiante, eso no los exime de participar del proceso del reglamento, porque hacerlo es una práctica de exclusión. Uno puede pensar que, pobrecito, ¿cómo lo vamos a sancionar si tiene todas estas dificultades? Pero es al revés, es como dejarlo de fuera de la vida pública cuando lo marginamos de la norma en el fondo. Entonces, ese estudiante eh, puede recibir una medida disciplinaria en el sentido de contar con el registro de que ocurrió esto. También el colegio sí o sí, y esto es aún más enfático con la ley actual, el colegio tiene que desarrollar este proceso formativo. Entonces, por ejemplo, debería haber dentro del colegio algún profesional a cargo del seguimiento de esa persona, de ese estudiante, y esa persona, entendiendo que sería el adulto más significativo, conversar con ese estudiante, hacerlo reflexionar sobre qué pasó, cómo llegamos a esto, explicarle cuál fue la consecuencia, cómo vamos a reparar esto, etcétera. Va a depender del grado de apoyo asociado al autismo, cómo tiene que ser ese proceso, ¿verdad? Estamos hablando de estudiantes que no han desarrollado lenguaje verbal, como estudiantes que requieren menos apoyo para su vida diaria. eh, Teniendo eso en consideración, el proceso formativo se debe dar de igual manera. Em, eso puedo decir por ahora, pero parece que Matías no sé si quiere decir algo relativo a lo que preguntaba Constanza.
Bueno, eso es lo mínimo, Constanza. Lo otro es que hay una medida, no digo que aplique para este caso, pero sí para situaciones similares. eh, los colegios pueden implementar una medida en la que los estudiantes se están suspendidos de asistir al colegio, pero no es esa la sanción, sino que están suspendidos de la asistencia mientras se define cuál va a ser la medida disciplinaria más justa, entendiendo que el bien superior de cada estudiante va a estar siempre por sobre otro tipo de principios, pero somos los responsables de hacer valer nuestro reglamento, ¿verdad? Eso es una posibilidad. Va a depender de lo que dice el reglamento, ¿ya? Concretamente, tenemos que conocer ese reglamento específico y ver cuáles son los pasos que el colegio debería tomar, porque las multas que pasa la superintendencia no es por no lograr los objetivos esperados, es por no respetar nuestros procedimientos. Entonces, eso es lo primero que hay que conocer, ¿ya? Priscila, Muchas gracias, Valentina. eso, ojalá te haya ayudado. Escuchamos a Priscila y luego avanzamos un poquito más. Hola, buenas noches. Hola. Muy cortito. Ujú, En base a la pregunta que realiza ahí la chica, yo ujú, trabajo en establecimiento también de la Comuna del Bosque. No es el mismo colegio. ujú, Trabajo en convivencia escolar, soy la trabajadora social. Y finalmente reafirmar lo que tú mencionas en este seminario, que efectivamente existe un reglamento que va paso a paso también. Cuando finalmente nosotros escuchamos colegio no hace nada, el colegio no ujú, es el colegio el que se moviliza un equipo que está a cargo de estas desregulaciones, tanto conductuales como emocionales. En el colegio donde yo trabajo suceden constantemente estos episodios, donde cuando eres a docentes, los docentes tienen que acudir a la mutual, se les da el reposo correspondiente, y también al estudiante, adolescente, niño o niña, que es el que comete la acción, finalmente se llama al adulto responsable y de acuerdo al reglamento se hace un proceso de receso. Ese receso eso, al que hablabas tú de la suspensión ahora se llama sí, receso porque es un eso, periodo de una pausa investigación escolar. donde 5 días el estudiante, y tanto si es una agresión entre pares, también existe el receso, que es una Ujú, medida de protección para ambas partes para que no ocasione, no estén en conflicto directo y puedan investigar respecto de esta investigación. Se hace con entrevista a las personas que estuvieron presentes, sean adultos o estudiantes. Hay un equipo también a cargo cuando un estudiante está con un diagnóstico, ya sea autismo, déficit atencional con hiperactividad o los DEL que están muy también presentes en los establecimientos. Finalmente se activa también esto. Oye, había el plan de acompañamiento, el apoderado finalmente trajo la documentación pertinente respecto al estudiante, está con los controles, si tiene tratamiento farmacológico, se lo está administrando, ya sea antes o hay alguien en el colegio que está a cargo de. El colegio se moviliza. ujú, Finalmente, yo empatizo igual con la persona que estaba hablando ahora, porque igual es complejo. Nosotros no estamos exento de que nos llegue algún golpe, alguna situación compleja. Yo como trabajadora social tengo que salir a terreno, tengo que ir a los domicilios, no estamos exentos que pase algo, pero finalmente sí se activan los protocolos y hoy en día los colegios están súper, ¿cómo se llama esto?, apegados al reglamento. Lamentablemente el ujú. reglamento, que es también a base de lo que dice el Ministerio de Educación, tiene procesos que van paso a paso y eso es lo que de cuando uno dice, "¿Pero por qué no hicieron nada?". Se están movilizando, finalmente se están activando los protocolos y hay que regirse también lo que dice el Ministerio de Educación. Finalmente, el Ujú. expulsar a un estudiante porque agrede a otro o a un profesional, a un profesor, también es cuestionado. Claro, y eso Entonces, también implicaría un poco sanciones, rendirte con ese estudiante y restarle la oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, hay varias exacto, tensiones en el proceso, en el sistema, porque la inclusión es un principio fundamental, pero existe la ley aula segura. Entonces, también hay bastante exacto, incoherencia dentro del mismo marco normativo. sí. No lo podemos resolver, pero podemos conocerlo y usarlo en función de lo que sea más justo también, ¿ya? Sí, solo Eh, entregarle tranquilidad ahí a la la profesional constancia. Sí. Constanza, que era la pareja la que está con esta situación que es complicada, pero finalmente que tenga un poquito de paciencia, sé que es difícil, pero
los colegios sí se movilizan y están todos Sí, los protocolos ahí y uno los puede pedir y qué se hizo, qué no se hizo. Así que eso, sí. gracias. Eso, gracias Priscila. Un poco sabiendo concretamente qué debería pasar es que podemos ir haciendo mejores preguntas, ¿cierto? Ahora, si es que pensamos ya en el tema del curso y por qué estamos hablando de estas diferentes situaciones, tanto de seguridad, inclusión, convivencia, etcétera, ¿qué puntos podrían resumir lo fundamental de lo que se espera que estudiemos o de cómo un poco mirar nuestra gestión, ¿verdad? Em, Primero, nos sirve recordar que una situación, cualquier situación emergente, un accidente, una desregulación, faltan profes, el curso estaba solo, etcétera, distintas cosas, es menos crítica en tanto haya forma de anticiparla en los procedimientos. Deja de ser novedad cuando está por escrito que algo, todo este tipo de cosas podrían pasar y para cuando ocurran, al menos ya sé dónde buscar la información. Si algo no está diseñado, va a ser una sorpresa siempre, aunque se repita en distintas ocasiones. Para que esto funcione, paso fundamental es que esté registrado, ¿cierto? Y para que tenga sentido, es que cada profesional, pero quizás debe decir cada persona, conozca su área muy bien, evidentemente, y también conozcamos las de los demás. Le voy a dar un ejemplo real, muy insignificante, pero para que entendamos esto mismo. En mi colegio hace poco hicimos una celebración de una semana especial en el colegio y hicimos actos cívicos para los más chiquititos y para los niños grandes, en espacios separados como debe ser en los colegios, ¿cierto? Entonces, lo hicimos en paralelo para aprovechar mejor el día, pero la persona ocupada, o sea, encargada de poner micrófono y todo eso es una sola, no se puede multiplicar, evidentemente. Entonces, ¿cuál fue nuestro error? Yo como educadora me sé perfecto mi horario, yo profesor de media me sé perfecto mi horario, pero no vivimos en una burbuja, tenemos que entender que compartimos el espacio, compartimos los recursos. Entonces, para poder trabajar en equipo tengo que entender qué hacen los demás y para eso tenemos que tener estos espacios de encuentro también. El peor consejo de profesores es aquel que se puede reemplazar por un mail, ¿ya? Si el consejo de profesores podría haber sido un mail, perdimos tiempo valiosísimo justamente para tomar decisiones y aprender en conjunto, ¿verdad? Y es en estos espacios también, y aquí llego al tercer punto, que los consejos de profesores o la figura que tengamos como espacio de reunión debe ser un espacio de trabajo. ¿Ah? Insisto, si esto podría haber sido un mail, fracasé como persona encargada de gestionar el consejo. Y también de cuidado mutuo. ¿Ah? Cuando tenemos procedimientos claros o trabajo ordenado y sentimos apoyo, eso es una práctica de promoción del bienestar. No eh, estrujar nuestra psiquis, nuestro cuerpo todo el año para tener un paseo de fin de año. ¿Ya? Tiene mucho más impacto que tengamos apoyo para nuestro trabajo verdadero que ser un conjunto de islas en una escuela y tenemos el asado al día del profesor o algo parecido. ¿Ya? No son equivalentes. ¿Ya? Así que ocupemos este espacio para resolver cosas en conjunto porque eso tiene mayor impacto en el bienestar. Y tomando también el ejemplo que nos compartía Constanza, muy personal, eso es una señal de que los procedimientos para abordar cualquier crisis, un terremoto, un accidente, un duelo, etcétera, el procedimiento para abordar la crisis debe contar, es muy importante que cuente con un espacio de cuidado para quien contiene, ¿ya? A todas las personas que le ha tocado contener a un estudiante por el motivo y de la forma que sea, cuando todo se resuelve, se siente el agotamiento emocional, el desgaste. Y es muy justo preguntarse quién cuida a quienes cuidan. Entonces, ese espacio ojalá esté formalizado un poco para que, no sé, si la profesora contuvo un niño que luego lo retiró su familia, ¿quién va a ir a hablar con la profesora? ¿Quién, la directora o director del colegio? ¿El jefe de UTP? Pero alguien, ¿ya? Para que esa persona no tenga que un poco recomponerse a sí misma de manera tan solitaria, ¿ya? Quería que viéramos un video
pero veo dos manos levantadas. Bueno, ahora solo una. Quizás escucho la pregunta que nos está esperando y luego cierro con la reflexión que tenemos planificada. Así que, Me Gómez, cuéntanos qué nos querías preguntar o decir, ¿no? Al agua, entonces. Vamos con Hola, Jessica. Sí, ¿Sí? Ahora sí. hola, Ok. intuición. ¿estaba bien? Ujú. Ahora sí te ¿Me, me- escuchamos. me escuchas? Soy Meme Gómez. Ahora sí. Ah, ya, es que no sé, ya, ahora sí. Creo que prendí la cámara, ahí sí. Ujú. Bueno, primero que todo, profesora, buenas noches. Buenas Gracias noches. por la cátedra. Buenas noches a todos los presentes también. Y mi pregunta concatena las dos, el primer caso planteado y el Ujú. segundo que mencionó acá la señorita, no recuerdo el nombre, respecto a los procedimientos y protocolos que se Priscila. están haciendo. Priscila, Sí. gracias Priscila, hola, un gusto. Eh, bueno. Hice mi última práctica profesional porque estoy recién egresada de trabajo social Ujú. eh, en un colegio con vivencia escolar y ocurrieron justamente el primer caso que menciona digamos, la niña al principio, que fue una fractura de nariz a una Mm. colega. Y yo estaba de práctica, o sea, yo quedé pero en shock. Fue una Ujú. lesión gravísima, grave. Mm. Y resulta que ahí no sé si puede tener alguna implicancia que la lesión haya sido grave, ya a pesar de que ya un golpe ya a un docente ya se considera grave, según Ujú. la ley de aula segura, obviamente, que usted mencionó. Ujú. Y mi pregunta es, por ejemplo, cuando se hace alusión a que hay que revisar los protocolos del reglamento interno, ¿ya? Para tomarlo, digamos, todos los pasos de manera correcta. Pero también los protocolos, digamos, reglamento interno de los establecimientos no pueden pasar por sobre la ley. Es decir, Ujú. si la ley dice, por ejemplo, puntualmente lo que es aula segura, que sí se puede dar la expulsión o cancelación de matrícula de un niño que incurre en estas lesiones, digamos, a un docente, Ujú. Em, eso va a depender de lo que dijo Priscila, si no me equivoco, no sé, respecto a Ujú. que si toma medicamentos, si tiene algún tipo de trastorno, si está siendo regulado, ¿va a tener que ver con eso o eventualmente el colegio, por ejemplo, yo como parte de una dupla psicosocial, podría realizar algún tipo de informe en donde sí se pueda solicitar la expulsión o eventual cancelación del niño? Ya. Previo a eso, haber, digamos, informado al Ministerio de Educación la peligrosidad que tal vez representa, dependiendo del caso, y obviamente para que sea reubicado, porque tampoco lo podemos dejar sin estudios, sin educación, eso está más que claro, sería Sí, vulnerar un derecho, claro. ¿ya? Más Creo que todo que eso es como toda la eso, confusión que tengo. si entiendo bien la pregunta y creo que me parece justo ser transparente con ustedes, yo personalmente y profesionalmente no estoy de acuerdo con la ley Aula Segura ni con el trasfondo que implica facilitar la exclusión de niños y niñas. Esos niños han cometido faltas, algunas de esas faltas son incluso delitos, de eso no hay discusión, pero no me parece el principio de que sea más fácil expulsar niños porque distintas faltas han caído dentro de esa misma categoría y a veces como que excedemos el límite, ¿verdad? Dicho eso, que Ujú. me parecía justo la transparencia, lo que dices tú tiene que ir a ambas cosas. Porque por un lado, la ley está bien aplicada cuando tú demostraste que cumpliste tu propio procedimiento, ¿ya? Y dentro de ese procedimiento, es decir, tú puedes hacer este informe en el que tú explicas que es la medida justa y que hay entrevista al estudiante, hay observación, hay un acompañamiento previo, etcétera. El tema que decía Priscila es que si ese estudiante cometió muchas faltas antes de esta falta muy grave y no hay registro de que yo me preocupé de enseñarle a ese estudiante que no es la forma de comportarse, yo estoy en falta con ese niño porque no me preocupé de que aprenda. Entonces, yo no puedo solamente exigir a los niños que adhieran a las normas si yo no he demostrado que les enseñé a hacerlo. Entonces, si ese niño tiene todos sus diagnósticos en regla, hay registro de la comunicación con la familia, con el profesional, hay pautas de entrevista con la inspectora, hay adecuación a sus necesidades o su diagnóstico, hay distintas instancias formativas y aún así comete una falta muy grave, eso parece ser un proceso muy ordenado y ahí la expulsión o cancelación de matrícula estaría bien fundamentada en términos normativos, ¿cierto? Sin embargo, aunque sea la misma conducta, pero yo no he hecho nada para que ese niño aprenda,
altamente posible que sea una mala decisión porque la ley no me respalda, porque yo solamente le estoy exigiendo que respete la regla, pero tú en qué momento la enseñaste. Esas son las dos cosas que hay que Ujú. responder sí o sí. Garantizar y respaldar con evidencia el debido proceso y respaldar también que hubo un proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Correcto. Eso. Estamos súper pasados, no les voy a mostrar el video, pero no quiero dejar a Jessica y a Valentina con la mano levantada, pero van a tener que ser las últimas, porque luego tienen que hacer el sorteo del curso, parece. Así que vamos a escuchar a Jessica, muy cortito, y luego a... Se fue Valentina, ahora a Carolina. Jessica, ¿estás? ¿A la una? ¿A las dos? Y le permitimos... Hola, hola, Ahí sí. hola, hola, ¿me escucho? Sí, Sí, hola Valentina, buenas noches. Mira, sabes que yo tengo un caso que es bien delicado y me interesa mucho el tema y quisiera pedirte más información quizás por interno porque tengo vulneración de derechos de niños de kinder por la estructura del baño. ¿Mm? Entonces, tengo 3 kinder con casos. Mi hija está yendo al médico, tengo una niña que está medicada. He hecho mi tarea. El colegio cumple la norma en la estructura, pero no cumple en, en- en los derechos, en la privacidad. No sé si suena un poco extrema, pero esto es como la ley Carín. Todos sabemos qué es lo que ocurría, pero nadie hacía nada. Y me siento un poco desesperada porque no se ha tomado, el colegio no se ha tomado, no le ha tomado el peso. El conducto regular yo lo entiendo, pero no comprendo que en la espera del conducto regular esto se siga vulnerando y me siento un poco desesperada como mamá. Bien. Creo que no es el espacio para pedirte más detalles, entonces asumo que no Mm, voy a quedar, no voy a tener toda la información, pero sí te puedo recomendar revisar que en la página de la Subsecretaría de Educación Parvularia hay un manual para la Semana de la Seguridad en Educación Parvularia. Ese de repente puede ser un contexto para obligarnos a mirar esto que no estamos viendo, sí, sí. un poco más amigable. Así que quizás revisar ese documento es algo que les puede servir. ¿Me puedes decir cómo se llama el documento Lo nuevamente, voy a por dejar en favor? el chat porque creo es orientación, no, guía, perdón. Es una guía para creo que es, la próxima es la Semana de la Seguridad en Educación Parvularia. Ok, gracias. Eh, Vamos a Y lo escuchar otro que también hay un chico yo creo que lo que... otro no alcanzamos ahora por el respetar el Ok, tiempo de los demás. Así perfecto. Gracias, que Valentina. sí, gracias Jessica. Eso, no sé, José Ignacio, Juan Ignacio, cuéntanos qué Yo creo que hacemos ahora. hasta acá, así que agradezco demasiado la participación de usted y obviamente tu presentación, porque tú puedes ver la cantidad de preguntas que hay y la cantidad de inscritos que hay. 775 personas sin contarte a ti y a mí. Así que se nota demasiado el interés y, y bueno, los dejamos obviamente a todos invitados, a todas también invitadas al programa que se va a hacer. No sé si tienes alguna última invitación para el programa. Sí, eso, perdón, no debí dejar de compartir. Quiero mostrarles solamente esto último, que es la invitación al curso que vamos a hacer a partir de este sábado en la mañana, donde vamos a hablar sobre cómo abordar distintas crisis educativas, más bien para tener una guía sobre cómo buscar información, qué criterio usar. La primera clase va a ser no tan expositiva como este espacio, pero sí va a tener mucho, va a ser muy densa en contenido, vamos a poder trabajar un poco. Y la siguiente clase va a ser más práctica para que vayamos mirando también nuestros propios casos puntuales, que me imagino que es lo que querían hacer ustedes acá. Entonces, es un espacio que ojalá que es práctico, que se espera que sea útil para nuestra comunidad y donde nos vamos a llevar insumos para poder trabajar con nuestros respectivos equipos. Así que espero ver a muchas de ustedes el sábado en clases. Súper. Así que bueno, ahora podemos ver todas las reacciones. Muchísimas gracias. Ujú. Em, Así que Valentina. Y ahora bueno, vamos con el sorteo. Así que eres libre en este Ah, momento. súper. Bueno, muchas gracias a todas. Gracias.
Ignacio, por acompañarnos y nos vemos en clases. Que estén muy bien. Ya ahora vamos con el sorteo. Yo voy a compartir pantalla ahora. Dame un segundito. Que tengo que... em, estamos armando aquí porque habían muchas personas. Así que vamos, esperemos que alguno de ustedes... Recuerden que tienen que tener como nombre en Zoom su nombre completo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, aquí veo una Patricia y yo no sé su apellido. Y yo necesito... No quiero que lo escriban en el chat, por si acaso. Necesito que lo tengan así como visible, su nombre completo para que yo pueda encontrarlo fácilmente. Así que voy a activar ahora el chat para que puedan contestarme si es que los encontramos aquí. Y voy a compartir la pantalla ahora. Veamos, veamos. Acá. Súper. Una vueltita, una vueltita. Y vamos. Voy a dejar de grabar.